Hoy vamos a hablar de otro síntoma muy frecuente en la consulta médica de gastroenterología, que es la diarrea crónica. Bueno, y empecemos por lo esencial. Se define diarrea cuando hay deposiciones blandas o líquidas más de 3 veces por día en un periodo de más de 4 semanas. Y el punto clave en el consultorio es diferenciar si se trata de una diarrea orgánica, que obedece a alguna patología detrás, o más bien si es un trastorno funcional, que depende del eje intestino-cerebro o de otra causa subyacente. Cuando decimos funcional, no queremos decir de que hay algo grave, sino que el intestino funciona más rápido, es más sensible, funciona distinto, donde no hay una enfermedad estructural detrás. Y en los trastornos funcionales, lo importante es diferenciar dos causas. Una puede tratarse de una diarrea funcional o en el otro caso puede ser un síndrome de intestino irritable que en realidad predomina el dolor abdominal. Son totalmente diferentes. En el síndrome de intestino irritable tipo diarrea, aquí el síntoma que prima es el dolor abdominal y la diarrea es asociada, en donde va a empeorar o mejorar el dolor abdominal, mientras que en la diarrea funcional puede o no estar el dolor abdominal, pero el síntoma que rige es la diarrea. Y esto es importante porque antes de catalogar a un trastorno o a una diarrea como funcional, primero tenemos que descartar causas secundarias. Por eso hay pautas para que uno piense en causas secundarias. Para ello siempre hay que tener en cuenta los síntomas de alarma, que son que aparezcan estos síntomas de diarrea en mayores de 50 años, que haya sangre en la materia fecal, pérdida de peso inexplicable, fiebre, despertares nocturnos por la diarrea o que en la familia haya antecedentes de cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal como son colitis ulcerosa y Crohn o celiaquía. En estos casos, uno puede arrancar el abordaje pidiendo estudios diagnósticos no invasivos, pero cuando aparecen signos y síntomas de alarma, amerita estudios endoscópicos. Bueno, Ani, y vamos a hablar de qué estudios realmente sirven para estudiar una diarrea crónica. Bueno, generalmente uno empieza con parámetros de laboratorio. Uno de los parámetros que se utiliza es la calprotectina fecal, que es una proteína producida por los neutrófilos, que mide específicamente la inflamación que hay a nivel del colon, del intestino, y eso nos da un parámetro de inflamación. Claro, eso nos guía para la inflamación crónica, pero si está normal, entonces ya uno dejaría de pensar en el escenario de que hay algo inflamatorio. ¿Sí? Exacto. Lo otro a tener en cuenta también, que las guías proponen, tanto la europea como la americana, es el hecho de descartar enfermedad celíaca en todo paciente que tiene diarrea crónica. Claro, es importante también siempre medir el dosaje de IgA total, ya que si bien hay pocas personas que tienen déficit de IgA, hay que saber si realmente si está deficiente, porque ahí habría que testear otros anticuerpos como para no dejar pasar el diagnóstico de celiaquía. Perfecto. Y lo otro a considerar también son las parasitosis, que es una causa muy frecuente de diarrea, pero las guías proponen precisamente descartar Giardia con respecto al resto de los otros parásitos, solamente si el paciente visitó áreas endémicas o viajó a lugares donde esas parasitosis son frecuentes. Claro, por ahí también están las maestras jardineras, también que hay riesgo de personas que más que no hayan viajado, pero bueno, que tengan factores de riesgo para parásitos. Y un poco desmentir también los mitos que hay sobre qué laboratorios pedir, que en este caso sería como un panel de parásitos completo o test parasivo, en donde no es como el primer estudio, ¿sí? O también estudios de microbiota, porque todavía eso está, digamos, en experimentos, pero no hay un tratamiento dirigido para la microbiota como tal. Y también está la diarrea por ácidos biliares, que no es tampoco menos importante. Cuando uno lo sospecha, principalmente en aquellos pacientes operados, por ejemplo, de colecistectomía, que es una complicación relativamente frecuente, especialmente durante el primer año, uno puede pedir un estudio diagnóstico para confirmar, pero también puede optar por un tratamiento empírico con colestiramina, ver cómo el paciente responde y en función de eso uno puede englobar a la diarrea y tratarla como tal.
Claro, súper importante que los pacientes tengan los antecedentes, sepan cuándo se operaron, ¿sí? Como para uno poder guiar un poquito. Y después, bueno, cuando llegamos a la colonoscopía, cuando estos síntomas aparecen en mayores de 50 años, o también nosotros hacemos un testeo de factores de riesgo, factores asociados, como medicaciones que pueden generar una enfermedad que, si bien se diagnostica, es por la biopsia, ya que el intestino, la mucosa del intestino está normal y esto se llama colitis microscópica. Entonces aquí es importante tomar biopsias en el intestino como para descartar esto, además de otras patologías que pueden generar diarrea. Por eso siempre es importante los factores de riesgo, los antecedentes familiares y personales del paciente, y también, además de eso, la edad, que es otro factor a tener en cuenta. Sí. Ayuda muchísimo que la gente siempre tenga como los antecedentes, sus antecedentes, los tengan claro, que lleven anotado qué medicación toman. Es importante porque hay ciertas medicaciones que también se asocian con el desarrollo de ciertas enfermedades. Una vez que descartamos todas las causas secundarias de la diarrea, uno puede catalogar como un trastorno funcional o dependiente del eje intestino-cerebro. Entonces podemos abordar con un tratamiento específico. Claro, y ahí arrancamos con lo que realmente sí está comprobado. En el síndrome de intestino irritable tipo diarrea, la dieta FODMAP sí ayuda bastante. En cambio, en la diarrea funcional no es necesario hacerlo. También es muy importante la parte de los hábitos, los horarios de los alimentos, que las comidas estén bien ordenadas, aumentar el consumo de fibra, pero esto sí, no con tanta agua, porque si no puede aumentar la diarrea, sino con menos volumen de agua, y evitar irritantes. Y la idea no es comer perfecto o hacer dietas muy restrictivas o por largos periodos de tiempo. Siempre tiene que estar supervisado por un nutricionista por las carencias nutricionales que puede traer detrás de esto. Por eso es importante siempre entender qué alimentos son los que te desencadenan los síntomas y en función de eso evitarlos. Con respecto al eje intestino-cerebro, la realidad es que la mente juega un rol importante. Lo que es la ansiedad, la tensión, pueden alterar todo el movimiento intestinal, promoviendo la diarrea. Por eso, las terapias que sí funcionan, como la terapia cognitivo-conductual, que es una de ellas, la hipnoterapia, esto con evidencia científica, y todas las técnicas también para favorecer la liberación del estrés, es lo que te puede ayudar a corregir esta diarrea funcional. Y finalmente, como terapia farmacológica de primera línea, podemos utilizar loperamida a demanda. Si hay una sospecha alta de diarrea por ácidos biliares o diarrea colerética, se puede hacer un tratamiento empírico con colestiramina. Y para el síndrome de intestino irritable tipo diarrea, podemos hacer tratamiento con ciclos de rifaximina, moduladores de la serotonina intestinal, como lo son el ondansetron, y también antidepresivos tricíclicos, como es la amitriptilina, para modular la sensibilidad visceral. Y lo que no se recomienda es tratamiento con mesalazina, el trasplante de materia fecal para cambiar la microbiota y también otros antidepresivos, principalmente los tradicionales. El secreto es un enfoque ordenado. No pedir estudios por pedir, porque te van a frustrar, y no tenerle miedo a la palabra funcional. La diarrea crónica sí tiene solución. Por eso es importante identificar cuál es la causa secundaria, tratarla y si no la hay, puede catalogarse el trastorno como meramente funcional.